Yo quiero compartir en San Juan, capítulo 20, verso 19 hasta el 22. Era un domingo al atardecer, quizás un poco más temprano que a esta hora. Y dice lo siguiente: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo mientras hablaba. Les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Como les dije, esto ocurre un domingo al atardecer. Jesús ya no estaba en la tumba. Jesús ya no estaba en el lugar donde le habían puesto guardias para cuidarle, donde habían puesto un sello sobre la piedra de la guardia romana. Jesús se había levantado, pero lo que es extraño es lo que le sucede a quienes anduvieron por 3 años de un lado para otro, experimentando el poder de Dios, experimentando la gracia que había en Jesús, que en una y en otra oportunidad era demostrada. Había veces en aldeas, en pueblos pequeños, otras veces en grandes ciudades, otras veces afuera de la ciudad. Pero Jesús todo el tiempo sorprendía a las multitudes y a las personas que les seguían. Él hacía milagros por doquier. Él hacía maravillas por donde se movía. Cada lugar donde pasaba Jesús hacía cosas grandes, hacía cosas extraordinarias, y sobre todo había una gran revelación, un gran conocimiento en lo que era la palabra de Dios. Él conocía las Escrituras. Él tenía un conocimiento que provocaba en algunos admiración, en otros envidia, en otros pleito, en otros se sentían confrontados de tal manera que Jesús les caía mal. Pero todo ese tiempo, estos hombres que Jesús fue eligiendo, que los fue llamando en el camino, algunos eran pescadores, hombres de distintas, podemos decir, distintas actividades que cada uno de ellos hacían. Pero cuando entendieron lo poderoso que era el mensaje de Jesús, ellos decidieron seguirle a Él. Decidieron pasar tiempo con Jesús. Decidieron disfrutar de ese tiempo tan bello, tan único. De alguna manera entender, quizás no tenían la revelación clara si era Jesús, pero al menos que era un profeta o un hombre elegido por Dios para hacer cosas importantes, que era alguien que Dios había elegido para dejar una huella en ese tiempo. Y en realidad nosotros podemos saber que las huellas de Jesús y la vida de Jesús están actuales aún en este momento. Entonces, la decisión de ellos, cuando Jesús les llamó, cuando Jesús les fue eligiendo a cada uno de ellos, la decisión fue sabia, fue prudente, fue buena, como la de cada uno de los que están aquí en esta noche, que Jesús les ha llamado. La Biblia dice
que muchos son llamados, pocos son los escogidos. Quiera Dios que en esta noche todos los que estamos aquí y quienes están oyendo a través de la radio y quienes nos miran a través de la televisión puedan ser de los que Dios ha escogido para salvación eterna. Que Él los ha mirado con un propósito y un plan maravilloso para sus vidas. Pero la historia de estos hombres está a punto de cambiar. Está a punto de ser enfrentada con una mala noticia, con algo inadvertido para ellos, con algo que no esperaban ese desenlace. Como les dije, Jesús era el que tenía poder, tenía autoridad. Encontraba personas que estaban enfermas. A algunos les tocaba, a otros les hablaba simplemente y eran sanados a la distancia. Personas que tenían una vida con defectos, con errores. Jesús, al mirarles, simplemente podía decir cómo eran cada uno de ellos. Conocía aún lo que pensaban, lo que murmuraban. Jesús era un revolucionario. Jesús era alguien que hacía cosas extraordinarias. Y ellos felices de estar con Jesús, felices de acompañar a Jesús en todo ese desenlace. En algunas oportunidades se equivocaban. En una oportunidad Jesús les tuvo que llamar la atención porque los niños querían venir a Él. Y se ve de que los niños, como todos niños, les eran molestos a ellos. Y Jesús le dijo: muchachos, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Seña de que ellos estaban muy cerca, tomaban decisiones, estaban ahí cerca de Jesús. Había veces que la gente se agolpaba y ellos decían: córranse, aléjense. Pero la gente tenía necesidad de tener un encuentro con Jesús, de conocer a Jesús. Pero muchas veces, cuando nosotros que pasamos más tiempo, que hay un lenguaje en nuestra manera de expresarnos, de quienes venimos a una iglesia, quienes nos congregamos en un lugar, decimos una frase: hace tanto, decimos fecha, que conozco a Jesús, que camino con Jesús. Y ellos podrían decir lo mismo: hace 3 años que dejé las barcas, que dejé mi trabajo, que lo dejé todo y estoy todo el tiempo con Jesús. Pero aún así, aún congregándonos, puede que muchas veces cometamos el mismo error que cometieron ellos. Dice lo siguiente en Mateo 16, 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Lo escuchamos de otra versión, pero palabras más, palabras menos, nos encontramos en que ellos habían estado con Jesús, que Jesús le había dicho que esto iba a ocurrir, que esto iba a suceder. Pero a pesar de estar tanto tiempo con Jesús, no habían oído la palabra de Jesús como verdaderamente era necesario que ellos la pudieran oír.
Y si bien estamos hablando de este grupo de hombres que le seguían a Jesús, de estas mujeres que fueron al lugar donde estaba la tumba de Jesús, que ellas y ellos se habían olvidado de las palabras que Jesús les había dicho. Es bueno que hoy, mientras estamos reflexionando en esta historia, también podamos analizar si nosotros estamos oyendo lo que la palabra de Dios dice. Puedo decir personalmente que muchas veces no he oído atentamente a la palabra de Dios, a los consejos que Dios ha dado a mi vida, y he tenido consecuencias. Consecuencias que no han sido buenas. Situaciones que podría haber evitado. Angustias, tristeza, simplemente por haber oído, pero haber oído a medias. Jesús tiene la salida a todos nuestros problemas. Él habita en la eternidad. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Para nosotros el próximo minuto es incierto. No sabemos qué puede suceder. Ni hablar qué será el día de mañana. Y mucho más si habláramos de tiempo más prolongado. ¿Cómo poder saber qué ocurriría? Pero Él, que habita en la eternidad, que todo lo sabe, tiene consejos de bien para nosotros. Tiene un plan que es perfecto para cada uno de los que oímos su voz. Ahora, volviendo al pasaje, podemos ver muy claramente que estos muchachos, que estos hombres estaban desconcertados, como que habían perdido el rumbo. ¿Cómo seguir sin Jesús? ¿Cómo seguir sin el Maestro? ¿Qué hacer? Y verdaderamente yo estoy seguro que cualquiera que pierde a Jesús en la vida termina desconcertado, termina sin un rumbo, termina sin un destino verdadero. Cada uno de nosotros hemos sido creados para tener comunión con Dios. Ese es el diseño, ese es el plan que Dios tiene. Su palabra lo asegura de esta manera: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros, por nuestras decisiones, por nuestra falta de interés, decidimos oír a medias a Jesús, es como que volvemos la espalda y comenzamos a caminar por otro camino. Como les dije, y como cada uno de ustedes podría decir lo mismo, porque Jesús lo dijo, que no hay nadie que no peque, no hay nadie que no erre, solamente Jesús lo pudo hacer. Pero tenemos que reconocer que cuando no valoramos las palabras de Jesús, ciertamente la desilusión, la angustia, la desesperación, la tristeza, la amargura, seguramente golpeará nuestros corazones.
nos sentiremos vacíos, huecos. Quizás con una apariencia de que todo está bien. Pero si Jesús no está en nuestras vidas, yo sé cómo se siente. Cuando muy joven tomé una decisión. Mi familia conocía a Dios. Mi familia, mis padres, mis hermanos, todos veníamos a una iglesia o a la iglesia. Todos teníamos una relación con Dios. Pero un día dije, yo no voy a ir más. Si al fin mis padres vienen, porque mi hermana que está aquí, en esta noche, Dios la sanó de una operación del corazón. La operaron, tenía 9 meses, la operación falló. Estamos hablando de 50 años atrás más o menos. Una operación en el corazón. Y los médicos no daban ninguna garantía. Mi papá, que no creía en Dios, que se reía de quienes tenían una fe en Dios, ahora ante la desesperación, él acepta oír de Jesús. Y le presentaron a Jesús, el que murió y resucitó, y que tiene poder y autoridad sobre toda situación. Y mi hermana se sanó. Nunca la operaron. Mi hermano Jorge tenía problemas en los bronquios y Dios lo sanó. Pero yo venía a la iglesia porque mis hermanos se habían sanado. Entonces, un día dije, ¿qué va? Yo no voy más. Y no vine más. No a este lugar. Dejé de leer la Biblia. Dejé de encomendarme a Dios. Y las cosas empezaron a ponerse feas. La verdad que todos los días salía de Guatemala y me metía en Guatepeor, créamelo. Pero más allá de que las cosas no me salían, empezó a haber dentro de mí una raíz de angustia, de tristeza, de insatisfacción, de falta de propósito en la vida, de no tener un norte. Pero no le hablo de años, le hablo de unos meses a lo sumo. Hasta que, como dice la Biblia, como dice la historia del hijo pródigo, volví en sí. Y ahí pude comprender que cuando estaba en la casa de Dios, había plenitud en mi vida, había gozo. Sé que muchas personas que están aquí, algunos vienen siempre, otros vienen de vez en cuando, pero sí sé que cuando vienen y están en la casa del Padre, experimentan un gozo, una alegría que se les hace difícil expresarlo, que se le hace difícil decirle a otro, pero palabras más, palabras menos, le dice, cuando voy me siento bien, me hace bien, tengo otra expectativa de las cosas. ¿Es así o no? Cuando usted dice amén, está diciendo así es.
Quizás el que está por primera vez, por segunda vez, ¿por qué tiene que saber lo que significa amén? Pero es la gracia de Jesús que se derrama sobre las vidas. Ahora, en medio de esa angustia que ellos están, aparece Jesús. Y Jesús tiene una manera muy particular de llegar. Y Él se presenta diciendo estas palabras: paz a vosotros. Y Jesús lo dijo, que Él da la paz, no como el mundo la da. Porque muchos resultados hay en la historia de gobiernos, de naciones que dijeron paz, paz. Y en medio de esas palabras paz estalló la guerra. Pero cuando Jesús se presenta y te dice paz, esa paz se implanta en tu corazón. Puede que estés viviendo momentos difíciles, puede que estés atravesando distintas situaciones, que todo se sacudió, que todo se movió, que la tormenta es inmensa, pero de pronto cuando aparece Jesús, la paz llega. Cuando sientes esa paz, tienes la evidencia que Jesús vive y que es real. Que Él te da lo que nada ni nadie te puede dar. Por eso en esta noche, lo que dijo Rafael es tan importante. No debemos olvidarnos las palabras de Jesús, porque están cargadas de autoridad. Cada palabra que nosotros atesoramos en nuestro corazón es una reserva que Dios pone, que nos equipa de tal manera para que en los momentos difíciles utilicemos esa palabra, que no son vanas palabras. Jesús también lo dijo, que sus palabras son espíritu y son vida. Cuando usamos la palabra de Jesús, las cosas cambian. Si yo pudiera explicarle humanamente lo que sucede en el mundo espiritual cuando mencionamos el nombre Jesús. Jesús. Todo cambia, todo se transforma. Quiero leer, tengo varios versículos, se los voy a dar, se los voy a pasar. Sé que no los voy a poder utilizar en esta noche, pero sí quiero leer Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Cuando Jesús llegó a ese lugar donde ellos estaban ya desinflados, defraudados, sintiendo que todo se había terminado, sintiendo que ya no había dónde ir. Pero Jesús tiene para decirles: muchachos, yo me voy. Yo vencí la muerte, cumplí el propósito de mi Padre. Ahora me voy a estar unos días más con ustedes y me voy a la presencia de mi Padre. Él está, Jesús, a la diestra del Padre. ¿Sabe qué está haciendo Jesús ahí? Intercediendo por nosotros.
Él le está diciendo: Padre, perdónale a Daniel por lo que hizo. Dale otra oportunidad. Dale una nueva oportunidad. Concédele lo que Él te está pidiendo. Eso está haciendo Jesús a la diestra del Padre. Pero Él dijo algo: yo no los voy a dejar solos. Voy a enviar sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso muchas veces cuando oramos, me ha pasado personalmente, hay veces le oramos al Espíritu Santo y le decimos, casi que gritando: Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi ser. Y Él está aquí en la tierra. Él no está lejos. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo? Empoderarnos, ayudarnos a utilizar la autoridad que Jesús nos delegó. Esa es la función del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando oramos, cuando nos trabamos con nuestras palabras, que nos cuesta decirle a Dios, Él le explica lo que nosotros no le podemos explicar. Él le dice lo que nosotros no le podemos decir con palabras. El Espíritu Santo le habla a Jesús y le explica el dolor que tienes, las heridas que tienes desde la infancia, ese dolor que no has podido sanar, que no tienes palabra para decirnos. Pero cuando imploras al Espíritu Santo, es Él el que le explica al Padre lo que te está sucediendo. Para eso es el Espíritu Santo. Les dije que vamos a leer en Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Esto es muy importante, por eso es necesario que lo analicemos juntos. Está hablando de Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Era algo que estaba entre nosotros y Jesús, más bien dicho, entre nosotros y Dios, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 2 veces dice que el triunfo fue en la cruz del Calvario. Más preciso, en el momento que Él dijo, consumado es, y expiró. En ese momento, Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Pablo dice que el apóstol Pablo dice que aunque él se propone hacer el bien, termina haciendo el mal que no quiere, que no pensó hacer. ¿Será Pablo el único que le sucede? ¿O nos sucede a todos? Pero Jesús dijo lo siguiente, que Él vino a cumplir la ley. Y Él lo pudo hacer por cada uno de nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados. Estaba recordando hoy, la historia cuenta
del presidente Abraham Lincoln. Alguna vez escuché que este hombre se postuló 7 veces. La manera correcta sería 6 veces se postuló y fracasó. Pero la 7ª llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero lo que quiero hablar es de una ley que él aprobó. Él trabajó e hizo una ley para librar a la raza de color y que fueran libres de la esclavitud. Hace más de 150 años que eso sucedió. Que esa ley dejaba libres de esclavitud a cada persona a partir de ese día, de esa fecha. Pero la historia dice lo siguiente, que muchos de ellos no sabían leer, no sabían escribir, y a otros se les ocultó la verdad y siguieron siendo esclavos. En esta noche, todo el que me está escuchando, no le puede suceder lo mismo en el mundo espiritual. Jesús venció en la cruz del Calvario y tomó cada uno de nuestros pecados, todos nuestros errores, todo lo que arruinamos, todo lo que hicimos mal, todo lo que trae culpa a nuestras vidas. Y Jesús dice: yo fui a la cruz para hacerte libre. Yo me hago responsable de decirte esto en esta noche, que cuando la culpa venga a tu vida, cuando el dedo acusador venga sobre ti, que no olvides esto, lo que dice en Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15, que Jesús anuló el acta que era contraria, que Jesús tomó cada uno de nuestros pecados, de lo que se nos acusaba en un juicio, y Él dice: yo pago, ya pagué por Él, ya pagué por Él. ¿Será así? Sí, Señor, así es. El apóstol Pablo, se lo voy a parafrasear, no me quiero extender, dice lo siguiente, está en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 6, después verso 17, 14 al 17, y el verso 20 vuelve a mencionar algo. Él dice lo siguiente, él dice que si Jesús no hubiera resucitado, en vano. En otra versión dice inútil, sin sentido, es que estemos en esta noche en este lugar. Él está diciendo lo siguiente, que el Evangelio, el eje del Evangelio está en la resurrección de Jesús, en que Jesús resucitó. Porque el Evangelio son buenas nuevas,
son buenas noticias. Y esa es la buena noticia que estamos compartiendo hoy aquí. Que Jesús vive, que Jesús es real, que Jesús es poderoso, que Él tiene autoridad y tiene dominio, más allá de lo que nosotros podamos entender. Que su poder es ilimitado, su poder es único, su poder es el que hace que nuestros días, que nuestra vida sea diferente. Que el peso que hemos cargado de la culpa, del fracaso, de nuestros errores, muchos de ellos voluntarios, sabiendo que estábamos haciendo mal, pero seguimos adelante. Y hoy hay algo que te hace sentir que eres esclavo, que no tienes derecho a la libertad. Pero Jesús dice: yo ya pagué por ti. Yo pagué por la culpa. Yo te hago libre. Yo te hago feliz. Hace unos días hablé con un señor que en su lenguaje es alguien que tiene la fe de Jesús. Es como si hablara con cualquiera de ustedes. Hablamos en 2 o 3 oportunidades en realidad. Y él me decía que estaba atravesando por un problema y no le encontraba la salida de ese problema. Hay veces que cuando nosotros encontramos, o la mayoría de las veces cuando encontramos a alguien con problema, enseguida queremos orar a favor de esa persona. Y está bien cuando lo hacemos. Pero cuando él estuvo hablando conmigo ese día, yo le digo: ¿sabes qué? Siento que es algo muy personal, le digo. Es una decisión que tenés que tomar vos. No se basa en tu familia, no se basa en tus hijos. Yo estoy convencido que es algo personal. Pasaron unos días, volvió a estar conmigo. Y también de Guatemala a Guatepeor. Todo se había complicado mucho más. Volvimos a hablar y sentí de decirle de vuelta lo mismo. Le digo: es un trato de Dios con vos. De alguna manera, o sea, puedo orar a favor tuyo, pero es un trato de Dios con tu vida. Pasó una semana más, nos volvimos a encontrar y ya estaba realmente mal, pero mal, cuando uno ve a una persona mal. Y le volví a repetir las mismas palabras. Le digo: es algo que tenés que resolver y pronto. Y simplemente pude entender que era acerca del perdón. Entonces, le hablé de una experiencia de vida mía, que no la cuento siempre. La cuento cuando Dios me lo permite que la cuente. Y cuando levanto la cabeza puedo ver en ese hombre sus ojos llenos de lágrimas. Y él entonces me dijo: sí, la verdad es que no puedo más con esto. Estoy enojado con personas que me mencionaba de otra ciudad, no es de acá él. Estoy enojado con esta persona, con esta. Me hicieron mal a mí, hicieron mal a mi familia. Y ahí estamos.
Yo le dije lo siguiente: cuando practicamos el perdón, no solo nos libramos nosotros, sino que libramos a la otra persona. ¿Sabe qué? Volvió a venir, nos volvimos a encontrar. Se lo contaba a mi esposa. Cuando lo vi, la cara como una juguetería, pero su rostro como que resplandecía de alguna manera. No digo que era un sol, que era un ángel, pero una expresión totalmente distinta en su rostro. Y él me dijo: si vos supieras el peso que yo me saqué de encima, no podía más. Y me fui, hablé con mi esposa, dice, y llamé a estas personas y arreglamos las cosas. Y el otro me abrazaba, dice, y me pedía perdón, y yo muchas veces me lo había querido expresar, pero fui yo el que detuve todo ese tiempo. Y él estaba pasando un problema financiero. Las puertas del trabajo se le habían cerrado. Imagínese, después que me cuenta esto, lo laboral es secundario. Pero ya que estábamos hablando, le digo, ¿y cómo va lo laboral? Él tenía una propuesta para irse a un trabajo a más de 500 kilómetros. Y le digo, me parece que no es prudente que te alejes tanto de tu familia. Fue la conversación que tuvimos y quedó ahí. Él me dice, increíble. Después que solucioné eso, el sábado a la noche, para el lunes, Dios es testigo de lo que digo, 5 propuestas de trabajo tengo, me dice. ¿Y sabes qué? Me dice, no estoy apurado. Estoy esperando que Dios me confirme cuál debo tomar. Dios sabe por qué yo he contado esto en esta noche. No lo tenía planeado contar. Pero quizás hay alguien en esta noche que tiene que arrancar una mochila de su vida. Practicar la libertad que Cristo nos ofrece y dejar libre no es más que lo que hizo Jesús. Perdonó a los que no merecíamos ser perdonados. Ninguno de nosotros hicimos una obra para que Jesús nos perdonara. Póngase de pie, por favor. Yo voy a compartir 2 versículos más. Le prometo ser lo más breve posible. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Johnny, ¿me ayudás por favor con Romanos 10, 9 y 10? ¿Qué tengo que hacer para experimentar el poder de Jesús? Para probar la evidencia que Jesús vive, para experimentarlo en mi vida, para llevármelo a mi casa, para llevármelo a mi familia. Hay algo que debes hacer. Antes de leerlo, quiero decirte que hay veces Jesús es tan sencillo que en la sencillez de Jesús nos parece que Él pide demasiado poco, pero así es Él. Él simplemente pide 2 cosas en este versículo: que creamos en Él y que lo confesemos con nuestra boca. Simplemente eso. Dice así:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Déjamelo, Johnny, por favor. ¿Sabe? En la Biblia hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús naciera, antes que Jesús viniera, y en el Nuevo Testamento, desde que nació Jesús, que la Biblia habla de resurrecciones. Habla de niños que resucitaron, habla de hombres que resucitaron, habla de mujeres que resucitaron, de jóvenes que resucitaron. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Si entonces Jesús no fue el único que resucitó, si en la Biblia hay muchas personas que resucitaron, ¿sabe cuál es la diferencia? Que todos esos que resucitaron por el poder de Dios volvieron a morir. Porque la Biblia dice que todos los seres humanos un día vamos a morir. ¿Y por qué digo esto? Porque el tiempo de determinar dónde vamos a pasar la eternidad es mientras tenemos aliento de vida, mientras estamos vivos, mientras podemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, se lo digo, sí, con creer no alcanza. ¿Sabe por qué no alcanza? Porque las Escrituras dicen lo siguiente, que los demonios también creen y aún tiemblan. Si usted me dice yo creo en Jesús, o usted dice creo en Jesús, pero no lo confiesa, no alcanza. Solo voy a leer otro versículo y finalizamos. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia es algo que no nos merecemos. Es algo del cual no tenemos derecho a reclamar. Es alguien que ve nuestra necesidad y se acerca a ayudarnos. Es eso. Y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta noche, lo único importante es lo que todo ha sido importante, pero lo más importante es esto. Si has creído que Jesús es el Señor, la Biblia dice en San Juan 1:12 que a los que le recibieron, a los que lo invitaron a Jesús y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees que Jesús es vivo, poderoso, grande? Haz una oración conmigo. ¿Hay alguien que está por primera vez en esta noche? Bienvenido, Dios te bendiga. ¿Alguien que está por primeras veces? Bienvenido.
Estás en el mejor lugar, el lugar donde Dios derrama bendición, donde Dios derrama gracia sobre nuestras vidas. Pero aunque han estado viniendo a este lugar, aunque algunos se han congregado, varias reuniones, si todavía no confesaron a Jesús como su Señor, Él no puede ser su Señor. Y este es el tiempo, este es el momento para encontrar oportuno socorro. Este es el momento de determinar, de aceptar a Jesús. Yo pido a la iglesia que me ayude a orar, a interceder. Sabemos que estamos en el momento crucial de esta reunión. Es un momento donde hay una batalla en la mente. Temor, timidez. Pero tengo para decirte algo. La Biblia dice que Jesús, cuando murió, murió públicamente. Murió entre dos ladrones, pecadores, y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere aceptar a Jesús? Que le quiere decir: Jesús, te necesito. Creo en ti. Creo en tu poder. Si crees, no alcanza. Quien levantó la mano, pase, por favor. Vamos a orar. Hay más gente. Este es el momento oportuno. Este es el momento para alcanzar la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Todos un día lo hicimos a esto. Todos un día invitamos a Jesús en nuestro corazón para que Él viniera. Algunos lo hicimos en una iglesia, otros lo hicimos o lo hicieron cuando alguien les llevó la palabra en una clínica, en un hospital, otros en una casa. Pero lo importante es invocar a Jesús. ¿Te atreves a hacerlo en esta noche? Vamos a orar. Di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Creo que moriste a favor de mi vida para perdonar mis pecados, para hacerme libre de la culpa. Ahora, Jesús, conforme a lo que dice en tu palabra, he creído en mi corazón, pero ahora te invoco como mi Jesús, como mi Salvador, como mi Señor. Te pido ahora que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Ahora entiendo que soy hijo tuyo, heredero de tus promesas.